Café de redacción con Esteban Fernández. Me das miedo, Paco, con esa música de fondo que me has preparado. Aunque, en definitiva, sí vamos a hablar un poco de misterio a esta hora de la mañana, aunque no es tanto. Una vez que el misterio se desvela, pues pasa a ser pues algo atractivo para los ojos de cualquier jerezano que quiera abrir los ojos bien y ver monumentos en nuestra ciudad que están al alcance de todos, pero que esconden distintos símbolos, simbología, que si se logra descifrar, la verdad es que llega a ser apasionante, no solo ya para la persona que lo hace, sino para cualquier viajero que llega a la ciudad y que puede ver a simple vista elementos como los que digo. Pero vamos a empezar por el principio. Saulo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a acercar el micrófono un poco para que se escuche mejor perfectamente esta conversación. Alquimia en Jerez. En principio vamos a hablar un poco de lo que es la alquimia, sí, porque todos tenemos un poco la idea de esos alquimistas que intentan buscar la piedra filosofal, de intentar buscar la forma de convertir los metales en oro, esos brujos con unos gorros impresionantes y barbas hasta el suelo, metidos en unos laboratorios intentando pues buscar la piedra filosofal y demás. ¿Hay algo de eso? ¿Qué es la alquimia? ¿Qué es el hermetismo? Para que todo el mundo nos entienda. Bueno, la alquimia es una rama de la filosofía natural. Estamos hablando de una época precientífica, tal como nos concebimos actualmente la ciencia, en la cual el pensamiento de las gentes que querían acercarse a la naturaleza evidentemente se mezclaba con pensamientos filosóficos, pensamientos religiosos, morales, espirituales. Y entonces la alquimia lo que pretende básicamente es descifrar qué es la naturaleza, qué es el mundo, de dónde viene el mundo, hacia dónde va. Y entonces el alquimista en su laboratorio intenta recrear esa creación del mundo en pequeñito, en ese microcosmos. Un Big Bang, ¿no? Claro, hacerlo en pequeñito, en reproducir desde los orígenes del universo hacia su futuro, y evidentemente en su concepto de naturaleza existe la transformación de que unos elementos se van transformando en otros, igual que existe una evolución de las especies, ellos también creen que existe una evolución de los minerales, y de ahí que ellos decían que podían ir evolucionando las diferentes especies metálicas de un metal a otro, ¿no? Entonces de ahí vienen muchas veces las confusiones entre que parece lo que querían buscar oro o no querían buscar oro. O sea, la búsqueda del oro, la transmutación en oro son simplemente pruebas que ellos buscaban para intentar demostrar sus ideas. Pero eso es un poco la idea que tenemos todos, ¿no? Sí, a través de la literatura, a través del cine, tenemos la imagen de esos alquimistas que están en un laboratorio metidos todo el día y que están, y ligado un poco con la magia, ¿no? Claro, también porque hay que tener en cuenta la visión que tendría la sociedad desde el exterior de lo que estaban haciendo. Aunque ellos tuviesen unos principios apegados a la naturaleza, evidentemente, como digo, mezclado con temas morales y religiosos, desde fuera, la propia ignorancia de la gente, ¿qué es lo que ve de lo que está haciendo esa persona? Esta persona está haciendo cosas muy raras. Sí, como la brujería, ¿no? Claro, sí. En la época de la Inquisición, como no se sabía lo que era... Efectivamente, y posiblemente a cualquier persona que no tenga ni idea de ciencia, mira de lejos lo que está haciendo un científico, pero sin tener la mente limpia de decir, esta persona está investigando. Sí, y ve las cosas que está haciendo, pues también podrían decir, esta gente están haciendo cosas muy raras, están mezclando líquidos, salen unos tubos de ensayo, salen por ahí. Entonces, todo eso fue creando una fama, también durante los siglos, sobre todo en el Renacimiento, de oscurantismo. ¿Por qué? Porque ellos tampoco querían decirle a nadie qué es lo que estaban investigando. También tenían una oscuridad bastante grande a la hora de transmitir su pensamiento. Que antes nombraste el hermetismo, es hermético, es cerrado. Esa palabra procede de uno de los filósofos herméticos, que es Hermes Trismegisto. Y esa cerrazón a transmitir sus conocimientos los hacían aún más lejanos a la sociedad, más oscuros, ¿no? Y al final le crean un aura de misterio que tampoco tendría por qué ser tanta. ¿Y cómo llega eso a
a tu cabeza? Porque, claro, llegar a este principio del libro, que vamos a ahora desvelar dentro de tan solo unos instantes, eso supone pues un camino muy, muy arduo, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a conocer la alquimia? Porque podría haber conocido cualquier otra rama de... Bueno, a mí la verdad es que cualquier rama del conocimiento siempre me ha llamado mucho la atención, y sobre todo cómo ha ido evolucionando el pensamiento científico y el pensamiento humano a lo largo de la historia. Aunque yo tengo una formación científica, yo estudié ingeniería, pero claro, también me interesa muchísimo la historia del pensamiento y cómo el hombre ha ido evolucionando. Entonces, claro, también te introduces en las diferentes corrientes filosóficas que han existido durante la historia. También desde un punto de vista de la más absoluta humildad del hombre actual, puesto que el hombre es hombre tal cual y con sus plenas capacidades intelectuales desde hace más de 40.000 años. Y en cualquier época ha habido grandes pensadores, en cualquier época han existido sus Einstein, sus Newton, y evidentemente buscando hacia ese respeto hacia estas personas de las diferentes épocas que han investigado y han dejado plasmado, pues me he ido acercando al pensamiento de estos autores. Y evidentemente en las épocas más antiguas la mayor parte de las obras de pensamiento natural se asocian a los alquimistas. Entramos ya en la temática del libro que tenemos encima de la mesa. Se denomina Alquimia en Jerez. La portada escenifica a dos leones entrelazados con una corona de bufón. ¿Dónde está esto, por cierto? Eso está arriba del todo del Palacio de Riquelme, de la portada del Palacio de Riquelme. Bueno, pues es la portada de un libro en el que el subtítulo es Principios del simbolismo hermético según sus monumentos. En él se especifica al comienzo que Jerez es una de las ciudades que mayor patrimonio simbólico alquímico tiene casi en toda Europa. Entonces, me gustaría que desvelaras a la mayoría, el 99,99% de los jerezanos que desconoce esta afirmación, el por qué. Vamos a ver, lo que es la simbología alquímica, los alquimistas han transmitido sus conocimientos por diferentes vías, bien a través de escultores que han descifrado sus obras, pintores, muchos libros, hay muchos tratados, pero evidentemente una de las grandes facetas de la alquimia es el tema de la arquitectura y de los programas simbólicos asociados a tanto iglesias como a palacios. Podemos encontrar por todo el mundo y por toda Europa lugares con esos planteamientos alquímicos. Lo curioso de Jerez es la gran concentración que tiene en proporción a su tamaño. Hablamos de monumentos. De monumentos. O sea, la gran concentración de monumentos que tiene en las que se puede descifrar que existe un mensaje alquímico intencionado y con un desarrollo genuino. No es simplemente lo que es la transposición literal de un concepto que muchas veces eso ocurre habitualmente si, por ejemplo, si copiamos una iglesia gótica en cualquier sitio y la copiamos tal cual. Sí. Implícitamente estamos copiando lo que quiere decir, aunque no entendamos lo que dice. Eso no ocurre en Jerez. En Jerez existe una modificación y una intencionalidad clara en el mensaje críptico, en esos jeroglíficos que está transmitiendo. Por lo tanto, le da un valor especial. No estamos hablando de que en Jerez hayan llegado unos artistas de segunda o un advenedizo que ha copiado lo que se estaba haciendo en Sevilla o ha copiado lo que se estaba haciendo en París. No. Hay una producción propia genuina y además muy abundante para el tamaño de la ciudad. Pero vamos a dar un paso atrás. ¿Por qué un artista, un arquitecto, un constructor decide plasmar en sus obras determinados jeroglíficos? ¿Para qué? Para transmitir una idea. ¿Qué idea? Porque claro, estamos hablando del siglo XIX, el siglo XVIII, pero ¿por qué? O sea, ¿a la vista de qué? ¿Y a la vista de quién? ¿Y para quién? Claro, si te fijas, lo que comentaba desde un principio es que la transmisión del conocimiento alquímico es bastante hermética, es cerrada. Por lo tanto, ni siquiera los libros son fáciles de leer, son jeroglíficos uno detrás de otro. Por lo tanto, el manifestar un jeroglífico físico es bastante lógico desde su punto de vista de transmisión de la información. La ventaja que tiene el edificio es que llega con facilidad, puesto que lo ves, a cualquiera que esté paseando. Un libro te lo tienen que dar, o te tienen que decir el título y tienes que encontrarlo en una biblioteca, sobre todo antiguamente, que no tenían una difusión tan amplia. Sin embargo, escribir en piedra, escribir en una fachada, hace muy visible una idea, muy visible a los pocos que la van a poder leer, como es lógico. Y además la hace
permanecer en el tiempo. Ese es un poco el origen de los retablos también, en definitiva, Claro. ¿no? Explicar en piedra lo que la gente, por su desconocimiento de la lectura, podía expresar en papel, sino Claro. ver un poco la pasión de Cristo, el nacimiento, la vida a través de figuras. Por lo tanto, estás explicando sin necesidad de un lenguaje. Yo se lo puedo... Esto mismo que puedes descifrar alguien que lo que habla es español, lo puede descifrar alguien que habla francés, lo puede descifrar alguien que habla ruso. No es necesario un soporte lingüístico. Entonces, le da una universalidad y además una permanencia en el tiempo muy grande, puesto que hoy una persona que desde el siglo XVI se comunica contigo en el siglo XXI de primera mano. Entonces, esa permanencia en el tiempo que tiene la piedra, que tiene el edificio, es única. Salvando un poco la diferencia, si permíteme un poco el paréntesis, un poco el origen de la Semana Santa, es llevar a la calle la escenificación de la pasión y muerte de Jesucristo a personas que por su cultura no podían acceder a los libros, pero sí podían ver cómo murió Jesucristo en una cruz o la cena, etcétera, etcétera. Es un poco eso, ¿no? La idea. Es exactamente eso. O sea, estamos hablando de transmisión de ideas. Y para transmitir una idea, lo más fácil era mostrarla. Ese soporte es el más sencillo, el más permanente y además, fíjate, estamos viendo imágenes del pensamiento religioso del siglo XVII y las seguimos viendo y nos siguen transmitiendo lo mismo. Claro. Bueno, llegamos a los monumentos, a las iglesias de nuestra ciudad, donde se puede ver esa simbología de la que estamos hablando. ¿Es tan perceptible a simple vista? ¿Se puede ver fácil? ¿Cualquier paseante, cualquier paseante lo ve? Vale. Evidentemente ve otra cosa que sepa lo que está viendo. Claro, porque la colocación de todos estos elementos son en colocación bastante sencilla, o sea, no es tan oculto como la fachada de un palacio como el de Riquelme, la fachada del Palacio de Montana. O sea, estamos hablando de elementos muy grandes y visibles. Evidentemente, ese apellido hermético que tienen es lo que hace que solamente sea identificable por gente que está o más o menos avisada del asunto o que es capaz de identificar los símbolos pistas, que es algo muy, muy frecuente en todas estas obras, las obras alquímicas. Es el dejar la miguita de pan para quien sepa más o menos identificar los símbolos sea capaz de decir en este edificio hay algo y en aquel no. Y a partir de ella sigo... tiras del hilo, claro. En el momento que encuentras el hilo, vas tirando del hilo y se deshace todo. Elementos que son comunes, no solo en Jerez, sino en otros puntos del globo. Y durante muchas culturas, ¿no? Porque estamos hablando de la antigua Grecia, de Persia, del antiguo Egipto, estamos hablando de incluso de Mesopotamia también. Sí, se mantienen los mismos patrones simbólicos. Si no se mantuviera lo mismo, sería imposible seguir la guía, porque te perderías. Pero como siempre mantienen los mismos principios simbólicos, más o menos la misma iconografía, con los mismos sentidos, porque está muy apegado a la naturaleza, y la tierra es la tierra, y el mundo no ha cambiado tanto en el tiempo que lleva el hombre. Entonces, por eso somos capaces de, cuando llegas a ver un edificio tan extraño aparentemente, un jeroglífico, eres capaz de resolverlo. Vamos a comenzar, si te parece, bueno, como lo vamos a hacer en televisión el próximo jueves en el programa Intramuros. Vamos a hacer hablándoles de un edificio modernista de la Exposición Universal que hubo en Sevilla en 1929, ante Aníbal González, que todo el mundo conoce, todo el mundo identifica, todo el mundo pasea por allí, que es el Gallo Azul. A simple vista el Gallo Azul no deja de ser un edificio más o menos atractivo en el centro de la ciudad, que hace esquina y que es un elemento turístico de primer orden, pero esconde algo más, ¿no? Y además tiene el nombre de Gallo Azul por algo. Sí. La verdad es que empezar por ahí yo creo que es muy atractivo para la gente, para que empiece a engancharse con esta entrevista. Adelante. Sí, en primer lugar hay que tener en cuenta el arquitecto Aníbal González. Es una pista evidente para cualquiera que va a acercarse al hermetismo, porque la mayor parte de sus obras en Sevilla y en los sitios donde ha construido tienen algún tipo de relación con la filosofía hermética. En el Parque María Luisa está lleno de símbolos herméticos, casas que tiene en Sevilla están llenas de símbolos herméticos. Por lo tanto, ya ahí tenemos una pista que no vamos a ir demasiado desencaminados cuando tenemos un autor que insiste tanto en la filosofía hermética. La forma del edificio, cualquiera que haya visto un atanor antiguo, un atanor es un horno de laboratorio. El horno de los alquimistas era una especie como de torrecita, en la que la parte baja
se soporta sobre unas patitas, generalmente de metal o de piedra, y esas patitas de metal o de piedra servían para lo que es la introducción del carbón, para generar abajo lo que es la combustión que va a darle calor a lo que es esa torre, ¿no? Los gases van a ascender por la torre cilíndrica y dentro va a estar transitando, evolucionando la materia que tengamos allí, en un crisol, en lo que él va a meter los metales o los minerales que ellos usen. Esa es la forma que tiene el Gallo Azul. Cuando nos acercamos al edificio, es un edificio que, aunque evidentemente no está terminado, los atanores podían ser... ¿No está terminado? Quiero decir, no es un cilindro terminado. Sí, perdón, claro. No es un cilindro terminado, sino es como medio caña, ¿no? Medio cilindro. También había atanores de medio cilindro que son los que se adosaban a la pared, lo que no estaban exentos, o sea que es una forma... Los hay de los dos tipos, los grabados antiguos. Tiene la parte de abajo también con esas columnitas para introducir el carbón y 3 pisos. 3 pisos que en el simbolismo hermético, la obra hermética, la obra de los alquimistas se realiza siempre en 3 fases, asociadas a 3 colores, el color negro, el blanco y el rojo. Y esas 3 fases, cada una de las fases tiene 7 operaciones, también según los textos antiguos, ¿no? Que dan los 7 por 3, los 21 pasos finales de la obra, que coincide con otros números simbólicos. Pues bien, estas son las 3 pisos que tiene de ventanas el Gallo Azul, y cada piso tiene sus 7 ventanas, correspondiente a cada uno de esos 7 pasos. Estoy seguro de que cuando pasemos por allí vamos a ver las 7 ventanas que tiene el gallo Azul en cada uno de los pisos, que corresponden a ese horno. Pero bueno, yo es que me imagino que la gente que nos está escuchando ahora mismo, evidentemente, no es televisión, es radio, estará imaginando el edificio, imaginando también lo que estás comentando y haciendo un paralelismo con ese horno. Pero vamos, continúa. Bueno, pues bien, todos los tratados alquímicos, la materia básica de los alquimistas, verán que dicen que es el mercurio. El mercurio, que también está asociado tanto al dios Mercurio como al mercurio metal, también lo asociaban algunos, el mercurio. El dios Mercurio, su símbolo es el gallo. De forma que en todos los textos alquímicos, cuando aparece un gallo, es una referencia al mercurio. Ese mercurio, que es la materia básica de los alquimistas, tiene un color, debe de tener un color simbólico negro, que hemos dicho que tiene el color más bajo, negro o azul oscuro. Cualquiera de los dos colores es equivalente simbólico. Ese azul oscuro del mercurio va a ir transitando hacia un blanco y después va a transitar hacia un rojo, y cuando es rojo se convierte en león en los textos simbólicos. De la misma forma, en el edificio del Gallo Azul abajo vamos a tener el gallo, un cuadro de un gallo, con la parte baja del Gallo Azul, la parte media, lo que es la parte de la cabeza blanca y todas las crestas rojas. Ese gallo que está abajo, metido directamente donde estaría el horno, donde estaría la parte de calor, es esa materia que se introduce al principio del proceso y que va a evolucionar hacia un león. Y león como el que está encima del todo del edificio, que si nos asomamos, arriba, encima en una concha, hay un león. La concha, que también el otro día hablando contigo, la concha también es un símbolo mercurial, igual que las pilas bautismales están dentro de una concha, de forma que ese símbolo mercurial, o sea, ese agua en la que va a aparecer el león, es lo que hay arriba, una concha, y dentro de la concha un león. Curioso. Que es lo que está justo en la cúspide del edificio. Muy curioso. Y Aníbal González lo efectuó para que... Fue un encargo. Ah, que fue un encargo. ¿No fue de motu propio la realización de ese edificio? Bueno, o al menos del simbolismo. Según lo que he encontrado, hubo un concurso municipal para hacer un edificio allí. Lo gana él, el concurso municipal, y evidentemente después ya el edificio él hace lo que le da la gana. Pero él fue un concurso municipal de la ejecución. Lo curioso es que al concurso se presenta con un seudónimo. Se presenta con un seudónimo, Diego Moreno Meléndez. Ajá, curioso. Un arquitecto de reconocido prestigio en la ciudad, porque tiene muchas obras. Muchas obras de la ciudad, y que, como habrás visto en el libro, es el responsable de todas las obras alquímicas de finales del siglo XVII. Que hay en la ciudad. Es un puzzle en el que van encajando poco a poco las piezas. Por lo tanto van encajando, o sea, parece que Aníbal González cuando llega las ve o las intuye, y en honor a este hombre también se presenta con ese seudónimo. Bueno, ya os he hablado de ese simbologismo que aparece en el Gallo Azul, pero vamos a empezar por el principio, si te parece. Cronológicamente en la ciudad, ¿cuándo empieza la primera referencia alquímica? Al menos de la que tú tengas constancia. No sé si por mor de la historia han desaparecido algunos elementos, es posible, pero en cualquier caso lo más antiguo que tenga. Pero vamos a dejar un poco con la miel y los labios a la gente, y vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos. 9 de la mañana, 30 minutos, estamos en Café de Redacción hablando sobre la alquimia en Jerez con Saulo Ruiz Moreno. Volvemos en tan solo unos instantes. Hasta ahora.
Café de redacción con Esteban Fernández. Escuchan Café de redacción en Onda Jerez Radio con Esteban Fernández. Bien, seguimos en directo, 9 de la mañana, 34 minutos. Estamos con Saulo Ruiz Moreno, escritor, autor del libro La alquimia en Jerez, principios del simbolismo hermético según sus monumentos, desvelando pues la simbología que expresan, que están ahí en monumentos de sobra conocido por todos. Hemos hablado del gallo azul, pero vamos a hacer una especie de compendio histórico desde los comienzos de la simbología, al menos de lo que sabemos, hasta la actualidad. Vamos a comenzar y lo hacemos por qué monumento que la gente tenga en mente ahora mismo y que pueda, una vez que termines de hablar del mismo, pasear por allí y a simple vista decir, pues es verdad lo que dice este chico. Pues, claro, de lo que permanece, que evidentemente, posiblemente hubiese más, de lo que permanece nos tenemos que ir al siglo XVI, alrededor de 1536, 1537, quiero recordar, que es cuando se levanta lo que es la ventana de esquina del Palacio de Ponce de León, prácticamente contemporánea a esa ventana, creo que es un año después, se hace la fachada del Palacio Riquelme, así como algunas capillas en el interior de, por ejemplo, de la iglesia de San Francisco, la capilla de Silio, la capilla de la Consolación en Santo Domingo, la capilla de Gracia en Santo Domingo, poco después está la bóveda casetonada. Todas estas construcciones también tienen como una especie como de nexo en común. Primero, filosóficamente tienen un modo narrativo muy similar, por lo tanto es como cuando coges el libro de un mismo autor y te das cuenta que más o menos usa las mismas expresiones siempre y le puedes seguir más o menos lo que es el estilo que tiene, aparte de que la mayor parte de ellas se deben a un mismo alarife, a Fernando Álvarez. Si sumamos que se deben casi todas a un mismo alarife que además también hace un friso simbólico en la iglesia de San Mateo, que es una maravilla también, pero que dicen que este alarife no tenía demasiada formación. Dicen, no, esto es una disciplina que requiere bastante formación y conocimiento de mitología y conocimiento de la cultura grecolatina. Yo me inclino a pensar que en esa época había un prior muy importante, con un gran conocimiento, que es Francisco de la Barca Maldonado, en Santo Domingo. Tenemos también que tener en cuenta, que mucha gente no sabe, la importancia que tenía académicamente Jerez en esa época, que la Universidad de los Dominicos, que creo que tenían 2 cátedras, con una importancia tremenda en lo que es la enseñanza de esa época, en lo que es en el reino y también en comparación incluso con Europa. Es que muchas veces la historia da muchas vueltas y la gente no tiene constancia de eso. Entonces me inclino a pensar que es esta persona la que diseña intelectualmente, aunque sea Fernando Álvarez el que talle o el que organice, quien diseña intelectualmente estos edificios. El más completo de todos es Riquelme. La fachada del palacio es la más concreta, la más clara, en la que se ve con mucha claridad estas 3 fases. La parte de abajo, en la que hablas de las materias originales, con 4 rostros, que son los 4 padres de la piedra, según los alquimistas. La parte del medio, con la lucha de esas 2 naturalezas, que son los 2 gigantes, con los 2 leones que hay. Y la parte alta, en la que ya lo que aparece es el producto final, ¿no? Eso, cuando tú has hablado de los leones enlazados y un pequeño vaso encima que simboliza la propia piedra filosofal. O sea, que él es el más claro de todos. Aunque el estado de la piedra es deplorable. Claro, es una pena. Está cayéndose a pedazos. Es una pena y además no tiene actualmente, no tiene el mantenimiento que debiera. Porque ya no conocemos evidentemente lo que había en el interior, que ya prácticamente casi todo ha desaparecido y nos queda la fachada, magnífica, eso sí, pero lo que había en el interior supongo que también tendría una
una importancia tremenda, pero no lo conocemos. En cualquier caso, tenemos textos antiguos y fotografías antiguas en las que se aprecia un poco mejor, ¿no? El estado del palacio. Sé que se ha deteriorado en estos últimos años de una forma... El estado de la piedra, quizás un poco por el mal de la piedra o por la contaminación o lo que sea, ¿no? Pero no se observa a simple vista elementos que a lo mejor se podían haber observado antes, ¿no? Sí, claro, porque la piedra, incluso en algunos sitios donde está más combatida por el viento y por la lluvia, hay sitios que están prácticamente planas, o sea, que han desaparecido casi toda la decoración. Empezamos hablando de este palacio, seguimos un poco en el tiempo, ¿no? Adentrándonos en los siglos. Hemos pasado del siglo XVI. Siglo XVI, correcto. Porque es una cosa que se evidencia en el estudio que las obras alquímicas que hay en Jerez se deben a 3 momentos concretos y prácticamente todas se hacen en el periodo de 10-20 años, en esos periodos concretos. O sea, se concentran en 3 autores o en 3 escuelas, en 3 momentos uno es renacentista, y ya tenemos que esperar a finales del siglo XVII para la aparición de nuevos edificios con carácter hermético. Por tanto, no había una vinculación histórica entre estas 3 personas o estos 3... No debía existir ninguna vinculación, a no ser que quedase algún tipo como de vieja relación discípulo-maestro que a lo largo de los años vuelve a florecer siglo y medio después en una obra física. Pero claro, de eso no hay constancia. Vale. ¿Seguimos en qué siglo? ¿En el siglo XVII? A finales del siglo XVII empiezan a aparecer nuevas referencias alquímicas, y todas las obras de ese momento son debidas a Diego Moreno Meléndez. La primera de ellas, la más antigua, todos lo hemos visto, que es el chapitel de la Torre de Santiago, en la que hay mucha gente que dice que no sabe lo que hay arriba en los azulejos. Bueno, pues si cogen cualquier tabla de símbolos alquímicos, verán que lo que hay arriba son símbolos alquímicos. Son el símbolo del oro, el símbolo de la plata, el símbolo del tartrato de ácido de potasio y el símbolo del antimonio. O sea, además son símbolos de libro, ¿no? Sí, de libro y de componentes químicos concretos. Pues eso aparece arriba en el chapitel. Y después Diego Moreno Meléndez va a realizar una serie de obras, como son las fachadas de la iglesia de San Miguel, lo que es la torre, va la iglesia de la Compañía, que aunque no está claro que sea de él, yo creo que simbólicamente tuvo que intervenir casi por fuerza, y el diseño de lo que es la catedral. Tanto en estos 3 últimos edificios, lo que hay es una transposición directa de Riquelme. Si ponemos encima prácticamente lo que es el grafo, lo que es el diseño del Palacio de Riquelme a grandes rasgos, que sale de la intersección entre un círculo en el que hay inscrito un cuadrado y un triángulo que se levanta de su diámetro, si ponemos estas figuras, aparecen los otros 3 edificios con una peculiaridad, y es que no es simplemente una transposición arquitectónica, que lo podría haber hecho cualquier arquitecto, que copia más o menos las proporciones o el diseño del edificio, sino que hay también una traducción de la simbología alquímica renacentista asociada generalmente a la mitología grecolatina y también a la fantasía de lo grotesco y los animales simbólicos, la traduce a la simbología religiosa cristiana y a simbología puramente geométrica. O sea, está explicando Saulo algo que quizás si lo explicamos de viva voz sea complicado de entender, pero tanto en el libro como repito, en el programa de Intramuros, que el próximo jueves podrán ver ustedes a las 11 de la noche, se puede ver perfectamente cómo casan prácticamente todos esos monumentos, uno y otro, con esas líneas, con esos círculos, con esos cuadrados, con esos triángulos que de alguna forma parece que están fotocopiados de un lado para otro. Permíteme la expresión ¿no? Para que la gente nos entienda un poco, ¿no? Efectivamente, es la misma forma, pero después lo que es la decoración cambia. Entonces hace que aparentemente sean diferentes. Y además con el valor de que realmente la iconografía que tiene es una traducción. Entonces no es que Diego Moreno Meléndez simplemente copia como arquitecto un diseño arquitectónico, sino que filosóficamente él ha tenido que entender lo que ocurría en Riquelme, lo que contaban en Riquelme, para poderlo traducir a la iconografía cristiana, porque están haciendo una labor de traducción, hay que conocer los dos lenguajes. ¿Seguimos adelante un poco en el tiempo? Si seguimos adelante ya tenemos que ir a finales del siglo XVIII. Finales del siglo XVIII, en lo que vamos a encontrar obras agrupadas alrededor de un personaje que es Juan de Vargas, otro arquitecto.
Estas obras que agrupa Juan de Vargas son el Palacio de Bertemati, el Palacio de Montana. El Palacio de Montana, que está muy asociado con un palacio que no es de él, pero es justo del momento en el que hace Montana, que es Villapanés. También se asocia con una obra que sí es de Juan de Vargas, que es la Espadaña de Santiago, en la que la Espadaña de Santiago también traduce idénticamente a Riquelme. Y en los otros palacios lo que vamos a encontrar son recreaciones herméticas con modificaciones ya genuinas de él. Ya no es el mismo grafo de Riquelme, pero con una riqueza simbólica muy interesante, porque realmente, sobre todo las esquinas, en el lenguaje que tienen las esquinas decoradas de los palacios, se reproducen jeroglíficos alquímicos muy conocidos en otros tratados europeos de la época. Vamos a poner un ejemplo para que la gente los entienda, un ejemplo que pueda ser visible perfectamente si se pasea por ese lugar. Si vamos, por ejemplo, a la Alameda de Cristina, perfecto, y vemos el Palacio de Montana, el Palacio de Domecq, sí, para que nos entienda la gente dónde está. Para que se sitúe entre la Plaza Ladro y la Alameda de Cristina. Sí. Exacto. Si vamos, por ejemplo, la parte de la izquierda, pues veremos que hay una esquina en la que un león está mordiendo a un pez, pez que está a su vez vomitando una especie como de agua seca o de algo que está echando, y en la base hay dos rostros. Ese jeroglífico, también Cyrano de Bergerac ya habla de la lucha entre el león y el pez, así como en otros grabados de la época, el Splendor Solis, en lo que siempre hay una lucha entre ese león, el león como el que estábamos hablando del gallo azul, ese león que va saliendo se tiene que comer a esa sustancia acuosa de agua, que es ese mercurio que estamos hablando, asociado también a esa concha y asociado al gallo. Entonces esa lucha entre esas dos naturalezas del león con el pez o el león con esa sustancia acuosa es lo que va a dar lugar al resultado final de los alquimistas, que es una sustancia doble, que ellos le llaman rebis. Bueno, pues ese jeroglífico está perfectamente descrito en esa esquina, y es una preciosidad verlo, porque yo creo que es de las producciones más bonitas que tiene en la iconografía europea de la lucha entre el fuego y el agua, ¿no? Y eso es un poco lo último ya que podemos definir. Bueno, eso es uno... Sí, porque me llama mucho la atención, por ejemplo, y de todo lo que estamos hablando, de elementos también que no son tan religiosos, o al menos pseudo religiosos, como puede ser, por ejemplo, la casa que está ubicada cerca de San Miguel, por ejemplo, y que, sin ser religiosa como tal, sí que guarda una vinculación muy sí, grande con la iglesia, ¿no? La casa rectoral. Exacto, la casa rectoral. ¿Qué particularidad tiene esa casa rectoral? Esa casa rectoral tiene dos aspectos. Uno, su propio diseño, es un diseño particular, porque si nos vemos tiene la puerta como movida de su eje simétrico, que podría pensar que la simetría central es la ideal, pues está movido, pero la parte de las ventanas realmente mantiene las proporciones a un lado y a otro, según un patrón, que es el patrón que siempre desde la filosofía antigua se dice el patrón de crecimiento o de creación, que es la regla áurea, de forma que tiene desviada la posición central de la casa en un segmento. Nos imaginamos un segmento y ese segmento está partido de una manera que no es central, sino según la regla áurea que conoceréis, de la regla de Fibonacci, la regla del número de oro, que matemáticamente se conoce. Bueno, aparte de eso, sobre la ventana hay una serie de medallones, unos medallones en los que destacan esos 4 medallones que ya aparecen en Riquelme. Hay una relación directa de esa casa rectoral con Riquelme. Esos 4 medallones, que son 2 mujeres y 2 hombres, que son esos 4 progenitores de la piedra, que también se ven en la Capilla de la Consolación, que también se ven en la Capilla de Siles, de forma que esa casa rectoral también enlaza con el Renacimiento, además de una forma bastante evidente. Si vamos y vemos los medallones, veremos además un hombre con un casco que ya no es del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII nadie iba con un casco de hierro por la calle, ¿no? Entonces ve una referencia clara a ese pasaje renacentista de Riquelme. ¿La catedral qué papel juega en todo esto? La catedral es el culmen del pensamiento de Diego Moreno Meréndez. Nos vamos, no es finales del 18, estamos hablando de principios del 18, y es el culmen del pensamiento de este hombre, en la cual vemos tanto la la fachada de Riquelme en su centro, como una riquísima explicación a través de todas las escenas que hay de la Natividad, porque la catedral realmente, lo que comenté, no había
no hay escenas de pasión, son todas escenas asociadas al nacimiento o a la preparación del nacimiento del niño sol, que el niño sol tiene unas referencias bastante alquímicas. Algo que no es habitual en otras iglesias. Algo que no es habitual en otras iglesias. Y de hecho la aparición de esos 3 colores, que también te comenté del gallo azul, aparece en la catedral, como es lógico. La catedral debe tener una fachada que parece un zigurat. Tiene como 3 plantas, son como 3 escalones. Claramente tenemos una base larga, después un nuevo escalón donde está la transfiguración de Cristo y un nuevo escalón que es el que cierra la catedral. Si la vemos de frente parece es como un zigurat, sí, pero escalonado. Mucha gente diría, bueno, claro, como se tardó tanto tiempo construirse, eran 3 momentos determinados. La fachada tiene el diseño propiamente dicho. De forma que el escalón de abajo está presidido por una Inmaculada. Una Inmaculada, la Virgen está asociada a la materia bruta, la materia virgen, de donde se va a hacer cualquier tipo de obra nueva. Necesitamos esa materia, y esa materia está asociada al color negro, o azul marino, o azul oscuro, igual que en el gallo azul estuvimos hablando, que es el color de los mantos de las vírgenes, azules o negros. Evidentemente dijimos que el siguiente color era el blanco, que es ya la exaltación de las materias. La exaltación de las materias ocurre en el centro, ¿con qué? Con la transfiguración de Cristo, claro, que es asociado al blanco, a la aparición de la luz. La aparición de la luz dentro de esa materia, esa transfiguración. Y termina arriba del todo con, evidentemente, el fruto. ¿El fruto cuál es? El fruto, estamos hablando de la quinta esencia. El fruto, estamos hablando de la perfección absoluta. Estamos hablando de la piedra filosofal hecha divinidad, que es Dios Padre, que está arriba del todo. En otros momentos el vaso. Que en otros sitios es el vaso, como en San Miguel, que se ve el vaso, o en Riquelme, que está el vaso. De forma que lo que es la explicación simbólica, la aparición de los colores simbólicos de la obra alquímica y la explicación de la fachada es totalmente coherente, y la verdad es que la catedral ofrece una de las narraciones alquímicas más bellas de la ciudad. Hay una fotografía que posiblemente es de las que más llama la atención en el libro, y que podemos ver, como digo, después en el programa Intramuros, que es una disposición de diferentes esquinas que hay en el entorno de la plaza del Arroyo, y que forman pues un elemento perfecto, pero quiero que tú lo comentes mejor para que sepamos de qué estamos hablando, y en esa fotografía, que como digo pueden ver en el libro, se demuestra con total claridad lo que estamos hablando. Venga. Pues mira, partimos de las 2 primeras esquinas. Estamos hablando de esquinas decorativas de palacio, que son muy es algo muy típico del Jerez de finales del siglo XVIII, y además muy representativo. El Palacio de Bertemati, si las 2 esquinas que tiene, en una de ellas, la de la izquierda, hay una especie de forma pétrea, una especie de concha rodeada por decoración pétrea. Esa concha, hemos dicho desde un multitud de veces, que está relacionada con el mercurio, con el agua primordial, con esa materia básica inicial que tenemos. Por lo tanto, podemos intuir que esa esquina representa la materia todavía vacía con la que va a empezar a trabajar ese alquimista en su laboratorio. Bien. En la esquina de la derecha del mismo Palacio Bertemati vemos esa misma concha, esa misma estructura en la que ha aparecido un perro. El perro, en la mayor parte de los textos simbólicos, está asociado al leal servidor, es el leal servidor del hombre, y ese leal servidor del hombre es el mercurio. Es la materia mercurial. Es que sería un poquito complicado que hay 2 mercurios dentro de los alquimistas, que los follones que forman ellos y que está tan difícil de entender. Ese perro tiene una pareja con la que lucha. Estuvimos hablando de que la pareja del mercurio con la que lucha es el león. Por lo tanto, tiene que haber algún león en algún sitio para que pueda luchar contra ese perro. La lucha del perro y el león, que también se ve en Riquelme. Buscando por la zona, encontré el león en la calle Beaterio, esquina con Cruces. Vi el león, pero claro, está relativamente lejos del Palacio de Bertemati. Y claro, el fruto de la lucha del león con el perro es la perfección, quinta esencial, por lo tanto, que muchas veces está asociado a una flor con 5 pétalos. ¿Y dónde puede estar eso? Y se encuentra en el Hotel Bellas Artes. O sea, para que la gente lo entienda, al lado de la Policía Nacional, justamente el edificio que estaba pasando la acera. En la esquina del Hotel Bellas Artes está esa flor. Viendo la relación entre ellos, vemos cualquier foto aérea, los puntos forman 2 triángulos iguales, uno enfrentado al otro. Los 2 triángulos están, podemos decir que la esquina del Hotel Bellas Artes respecto de la esquina izquierda de Bertemati está a la misma distancia que esa misma esquina del Hotel Bellas Artes respecto del león. Y el león está a la misma distancia del perro que el perro de la concha. Entonces forman un doble triángulo, que el doble triángulo es el símbolo de la quinta esencia, también en los manuales de simbología alquímica.
Por lo tanto, lo que está es el símbolo de la quinta esencia de la piedra filosofal sobrevolando el arroyo. Alguien hizo esto, sabiendo evidentemente que en un futuro alguien podría descifrarlo, pero teniendo en cuenta que los edificios entonces no estaban situados de la misma forma. Claro, la plaza estaba más abierta, no existían los edificios que separan al león del perro actualmente. Y además también es una cosa curiosa que se podrá acercar a la gente y verá que los edificios donde está el león, el de la calle Beaterio y el Hotel Bellas Artes, se desvían de la trayectoria natural de la calle. Sí. Por lo tanto, están como buscando el punto exacto para cuadrar el triángulo. Entonces, que le da una intencionalidad mayor al hecho, puesto que no es un edificio que esté cuadrado. Bueno, pues no expliquemos más porque si no, el libro no lo compraría en Alquimia en Jerez, como digo, de Tierra de Nadie, editores, Saulo Ruiz Moreno, que hoy nos acompaña en estos últimos minutos ya de la entrevista. Nos quedan tan solo 5 minutos para no solo ya hablar de esta publicación, sino también de otras que forman parte un poco de la obra de Saulo a lo largo de estos años. El último libro lo tenemos aquí también encima de la mesa, se llama o se denomina La Senda de Akash. Sí. ¿Qué es esto? La Senda de Akash es una novela. No tiene nada que ver ya con la investigación realizada en la alquimia. No, algo. Vamos a ver, tiene algo que ver porque al final todo lo que voy haciendo tiene que ver con simbología, con símbolos y con esos conceptos que el hombre ha tenido de siempre de su posición en la naturaleza y en el mundo. Uh-huh. Lo que pasa es que la Senda de Akash, el estudio simbólico que se hace, aunque es una novela, pero dentro evidentemente de una novela hay una trama de pensamiento, sí, va en relación al megalitismo y a los motivos del diseño del dolmen de Alberite, que está en Villamartín, quizás sea de las construcciones más antiguas de la humanidad y no lo tenemos valorado. Es una construcción que además tiene un pensamiento implícito en el que aparecen esas proporciones que decía de la Casa Rectoral de San Miguel por todos lados. Es curioso, ¿eh? Y estamos hablando de hace muchos siglos. Estamos hablando de que tiene 7.000 años posiblemente. Y que además está al lado de nuestra casa, que la mayor parte de la gente no lo ha visitado, que deberían de ir a Villamartín a visitarlo, y que además no está puesto en valor, como debiera. Es una novela. Es una novela. Entonces la pretensión de la novela, entre otras cosas, es entretener, que la gente se lo pase bien y que además, de una forma implícita o velada, se vaya introduciendo en el pensamiento simbólico de la antigüedad. Vamos a hacer un pequeño recorrido por tu obra, aparte de la que hemos hablado, La Senda de Akash y este libro de Alquimia en Jerez. ¿Qué otros títulos tenemos por ahí? El primero fue Algunos quisieron mirar atrás, que es un ensayo de filosofía natural. Una representación del universo. Y el segundo es otra novela, Los albores de la eternidad, una novela también sobre filosofía también relacionada con la alquimia, pero desde el punto de vista de una novela. ¿Y qué es lo que tienes en cartera ahora? ¿Estás preparando algo para...? Ahora mismo simplemente pensando y cuadrando nuevos conceptos, porque claro, evidentemente cuando todos estos trabajos surgen de investigaciones sin saber al final en qué voy a terminar. ¿A qué te refieres con cuadrar nuevos conceptos? A ver, todo relacionado con la filosofía y con el simbolismo. Sí, estoy intentando profundizar en otros aspectos. Claro, igual que estuve viendo al principio edificios del siglo de la Edad Moderna, después me he ido al megalitismo y lo que intento es encauzar puntos intermedios que realmente me lleven a los nexos de unión que tenemos de las diferentes culturas, cómo ha podido ir transmitiéndose este conocimiento, por qué es tan coherente y por qué en todas las culturas se ha mantenido igual. Entonces intenta buscar esos nexos de unión. ¿Hay algo más de lo que no está en el libro en Jerez que se te ha pasado y cuando lo has terminado, lo has publicado, lo has tenido en la mano, has dicho, ay, tenía que haber metido esto que lo he descubierto después? Seguro, ¿no? Hay cosas suele que pasar, hay. Suele pasar en general, siempre, ¿no? Eso pasa siempre. Hay cosas así y cosas que no están puestas porque no tenía la certeza absoluta de que el motivo fuese filosófico. Entonces no... ¿Has preferido dejarlo al margen? He preferido no ponerlo porque cuando ha podido ocurrir como lo que te comenté antes, de que alguien ha copiado una iglesia gótica en otro sitio, como por ejemplo puede ser algún tipo de alegoría religiosa, o cuando ha podido ser a lo mejor algún tipo de retablo que te ve, tú dices, aquí hay algo, pero no hay una intencionalidad clara. Cuando no hay una intencionalidad clara, no está puesto.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Les emplazamos el próximo jueves, como digo, en televisión, en Intramuros, en el programa que efectuamos todos los jueves, aproximadamente una media hora de duración, La Alquimia en Jerez con Saulo Ruiz Moreno, y viendo en imágenes lo que nos acaba de explicar ahora tan magníficamente bien en este programa. Gracias, Saulo, por estar con nosotros. Ha sido un placer.